Game of Thrones rescató eso. Sí. Lo rescató. Aunque no había es como una cine, experiencia colectiva. ocurre lo que todavía le da vida a la radio. Estamos Era todos ir a escuchando misa. a este pana que está vivo en otro lugar, estamos vivos todos en este lugar. Exactamente. Y mañana en la mañana, cuando nos veamos, Todos vamos a hablar. Vamos a hablar de este vamos a tema. hablar y sabemos que lo vimos a la misma hora. Ujú. Que hicimos sacrificios de mentes cada uno, porque claro, con el binge watching, con el streaming, uno tiene una programación mucho más libre de su Pero no hay horario. tiempo de procesar. Y eso es a lo que yo voy. No hay tiempo de procesar. No hay tiempo de quiero ver un capítulo a la semana, procesar qué fue lo que pasó. Si no es no. Quiero verlo todo ya. Quiero tener la solución ya. Y el jugar al guionista. El jugar Claro, al guionista, por que tú veías un supuesto. episodio y tú empezabas a hablar entre semanas. Va a pasar esto, va a pasar aquello. Claro, eso ¿Y tú ya no crees es. que estos tipos vayan a matar a este? Yo creo que este pana lo van a matar. Eso ya no está. No lo pueden No, matar no. porque él va a ser el novio de la otra O sea, al final. No, mi amor. Ahorita lo más cercano que existe Es es Reddit. y las teorías conspirativas de las teorías de Marvel. De De qué va a significado pasar oculto. y qué va a pasar en la próxima película. Entonces, Claro, pero eso es lo más cercano cuando antes era el día a día. Y lo fastidioso del tema del binge watching es que no estás procesando, caes en el mismo tema de la inmediatez. O sea, para mí es tan pernicioso bancarte una serie en 8 horas seguidos que estar 2 horas pegado al TikTok viendo cosas que se te van a olvidar. Y también ocurre algo que todos hemos hecho, aunque sea de mayor o menor medida, algo audiovisual. Y uno sabe el trabajón que hay detrás. Y se le ha perdido como el valor que tenía hacer la vaina. Desde la centro derecha ahorita en Estados Unidos, que es que dicen, ajá, chévere el Black Lives Matter, chévere la educación de la Critical Race Theory, que chévere que sí, es verdad, hay racismo estructural todavía imbuido en las leyes, pero cuéntame por qué todas estas estadísticas de inmigrantes nigerianos hablan de una historia completamente distinta. Es decir, están llegando unos negros de Nigeria que podrían decir, coño, yo llegué aquí y me encontré con un racismo estructural y están triunfando, están yendo bien, y lo mismo se ha hablado de el inmigrante afro desde el Caribe, que le va bien. Entonces hay una historia distinta allí y es que no se ven a sí mismos, no se cuentan una historia de víctima. Y es un tema de perspectivas, por lo menos yo recuerdo, haciendo cuando lo hago corto, el venezolano que emigró de antes del 2010 es muy de autoestima alto, de bueno, A comerme el mundo. yo me di cuenta, aquí no se me están dando las cosas, pero me voy a ir, voy a montar mi negocio, voy a hacer, y está cool. Mientras que el que se fue después del 2010, verga, o sea, y aquí, incluyendo mi familia, pues qué sé yo, todo es, yo tenía tal vaina y me la quitaron. Tenía tal vaina y cómo salí jodido. Y cómo estoy jodido. Y se fueron por la línea de la víctima. Y viven bajo esa capa Claro, pero en el mundo hay que siendo las entender, víctimas. hay que entender. O sea, no digo que es injustificado. No. Lo que quiero decir es que hay que entender que aunque el papel de víctima es algo que no se ve como muy atractivo, la víctima tiene ganancia. Damas y caballeros, niños y niñas, esto es el Club de Habladores. Buenas noches, bienvenidos todos a Que Se Vayan Todos. Exacto. Hoy hay gente de Karaquistán, obviamente, que está conectada aquí, pero está Reni desde Abu Dhabi, Hugo desde Dallas, gente de Santiago de Chile, por supuesto, Miami, Querétaro, México, Madrid, la gente que se conecta desde Y Florida, Guacara. Elmer, Alejandro, también, y Macara, y Macara, Guacara. Macara, la nueva película de Wakanda. Bueno, qué bueno que hacemos un chiste malo sobre Wakanda, porque precisamente creo que uno de los temas que están pendientes desde que hubo el boom loco de Marvel, que cuando tú me dijiste, va a haber la nueva de Spider-Man, yo dije, ya déjeme en paz, no puedo. Pero ¿cuántas veces lo picó la araña? Exactamente. Y me he encontrado con dos autores, y por eso está aquí Luis Bond, profesor y audiovisualista. ¿Qué tal audiovisualista como definición? Cineasta. Es que audiovisualista está bien. Porque cuando pasa uno es igual que cómo pasa uno de humorista a comediante. Cuando cobras. Cobras. Claro, pero es que además las barreras están muy... Hoy, año 2022, están muy difusas. O sea, yo hago un comercial y hago un corto con una cámara de video. Entonces hay gente que va a decir que no es cine, porque cine es 35, pero... Patatas potato. Patatas potato. Bueno, John McTiernan, que creo que fue quien dirigió Duro de Matar. Sí. Y también tenemos Y a Alan Predator. Moore y Predator. Y Alan Moore han coincidido en unas declaraciones, sin estar necesariamente en el mismo contexto, en declaraciones aparte. Y luego me he dado cuenta que hay varios autores y analistas comunicacionales, los Teodoro Adorno del momento, que
hablan de el cine de Marvel, el cine de superhéroes, como un cine que en realidad es un prólogo al fascismo, entre otras formas de mencionarlo. Es muy divertido. Es muy divertido, pero a la vez no deja de tener cierto sentido cuando uno escucha su argumentación. Obviamente nos vamos a encontrar con el gran argumento de este es un cine que era para niños y de repente lo empezaron a ver adultos. Lo mismo que quizás se puede decir sobre La Guerra de las Galaxias en su momento. Es decir, la Guerra de las Galaxias es un cine de fantasía espacial. No dije ciencia ficción para los puristas que La Guerra de las Galaxias no es ciencia ficción. Space opera. Es una ópera espacial, lo que tú quieras, pero en todo caso, los productores de ese tipo de cine siempre decían, bueno, este cine es un cine B, este es un cine de autocines, de cine martes 3 de la tarde. Es el típico, la satanización de la palabra comercial. Esto Sí, es no, pero comercial. No, Salvadorito, ya va. Comercial podía ser en aquella época el cine de vaqueros. Exacto. Pero Ok. el cine B, el cine de ciencia ficción, que vamos a decir desde, bueno, de ficción, de fantasía espacial, etcétera, que digamos, tuvo uno de los grandes representantes de lo que era el seriado de Buck Rogers, era un cine que no se ponía para viernes, sábado y domingo en la noche en el Pleximal de 18 salas de cine. Ese era Ok. un cine que se veía en salas pequeñas, entre semana, 2 de la tarde. Era un Y cine era 2x1. 2x1, Sí. o sea, pagabas 2x1, bajo presupuesto. En Cinex. Iba de la mano de Texas Chainsaw Massacre, Claro. el cine gore. Slasher, todo eso estaba en la misma. O sea, Mismo era pote. En el mismo bote, exactamente. casi, como decir de alguna manera, la música come gato, pues. Exacto. Esto es de un nicho, es la Exactamente. palabra. Es de Esto nicho. pertenecía a un nicho. Y de repente pega a nivel de grandes públicos, de grandes masas. Y nadie se hace la pregunta que hoy sí nos hacemos, porque sobre todo cuando en aquel momento lo veían niños. Y entonces está bien, pues los niños fuimos a ver La Guerra de las Galaxias, pero pasan 30 años, 40 años, y está un señor de 50 y pico de años con una trompa porque él está siendo uno de los personajes de la cantina porque ese es el personaje y tú dices ya, usted es un señor de 50 años. Oye, ¿te acuerdas cuando se estrenó The Force Awakens el Claro. primer fin de semana? Yo recuerdo ver la gente, pero eran señores disfrazados. Se acabó la Claro. película, en vez de aplaudir, sacaron los sables con luces. Sí, Una sí, sí. locura. Bueno, en el caso de los que estamos nombrando, John McTiernan dice el cine de superhéroes es material fascista y el argumento que él utiliza es el problema con el cine de superhéroes es de índole política, es la idea de hacer películas que no tienen como protagonistas a seres humanos. Y en el caso del autor de Watchmen, que dio una entrevista larguísima a The Guardian, el señor Moore, hay una persona, bueno, hay una, él es más contundente porque él dejó el cómic. Estamos hablando de un tipo que es autor de cómics de toda la vida, tuvo una relación muy complicada con las productoras Sí. y su material, y en este momento está escribiendo narrativa corta. El autor de Watchmen, From Hell, La Broma, 68 años, no sigue redes sociales, entonces Claro. tiene como que el privilegio de, sabes que yo puedo decir lo que me dé la gana. Dice, cientos de miles de adultos están haciendo cola para ver a personajes en situaciones que habían sido creadas para entretener a niños de 12 años. Y siempre fue a niños, además lo dice, a niños de 12 años, de hace 50 años. Yo nunca pensé que los superhéroes eran un tema para adultos. Creo que hubo un malentendido cuando hicimos en los 80, cuando hicimos cosas como los Watchmen, tratando de llevar el asunto, y la gente llegó a decir... los cómics han crecido, es decir, que los cómics alcanzaron a los adultos en complejidad, etc. Y yo llegué a pensar eso en un momento dado, claro, cuando uno abre por primera vez una novela ilustrada, uno dice, no, ya esto es otro tema, ya llegamos a un lugar, o con algunos mangas que uno decía, no, estamos en otro Esto está lugar. deep. Esto está deep. Total. Esto es para adultos. Y lo que él dice es todo lo contrario. Dice, no. La gente fue infantilizándose tanto que alcanzaron a los cómics. Los cómics ya tenían una tradición larga de profundidad. Y de hecho dicen que la gran revolución que ocurrió cuando creo que se llama uno de los productores que entró a Marvel, fue que los obligó a, miren, si en vez de estar haciendo todas estas películas malas que han estado haciendo, si se leen los cómics y ven que ahí ya está todo colocado y armado y hay una profundidad. Entonces, esta infantilización necesita del héroe, necesita un héroe que tú no puedes alcanzar, y lo distingo, por ejemplo, de Espartaco. Tú ves Espartaco, que es la única gran película... De Kubrick. Después Kubrick mandó a los estudios para el carajo. Sí. Claro, sí, o sea, Kubrick hace esa película de grandes estudios, pero Espartaco, uno histórica. Sí, claro. Entonces, hay relación, porque el tipo existió, ¿no? De esa época también podemos nombrar Gandhi. Gran película, un tipo que existió, un héroe con el que me puedo relacionar, porque además hay un respaldo. Y además en Espartaco, el heroísmo de Espartaco es que todo el mundo sigue a Espartaco, es decir, que todo el mundo se vuelve Espartaco. Esa escena increíble de
I am Spartacus, I am Spartacus. Todo el mundo diciendo, si te llevas a él, nos llevas a nosotros. Con lo cual, uno como audiencia dice, ok, la capacidad o la posibilidad de grandes logros en la vida está a mi alcance. Mira lo que ocurrió, mírame los romanos, mírame a Espartaco. Pero luego pasamos a esto donde él dice, esto es una gente que es inalcanzable. Esto es una gente que de hecho, el único humano que hay, bueno, hay varios humanos, ¿no? Dentro de este mundo Marvel, DC, etcétera, ¿no? Pero Batman es humano, pero es una minoría de humanos muy particular, porque el tipo que no tiene que trabajar, le mataron a la mamá, o sea, tiene un trastorno psicológico, con lo cual ya lo coloca en algún lugar de minoría, y uno no hace una identificación con Batman particular, sino que bueno que está Batman, porque además necesito a alguien, y aquí entramos en otro tipo de semiótica del cine, que es la del viejo oeste, ¿no? Malcolm Gladwell dividía la película de cine del viejo oeste como la que reconocía que el sistema funcionaba, y es esa película donde el sheriff finalmente, a pesar de todos los problemas, le echa bola y mata a los malos, y está esa otra que es donde hay que contratar como Los Imperdonables de Clint Eastwood. Hay que contratar unos carajos. Claro. Porque la autoridad no va a hacer nada por nosotros. Porque la única manera de acabar con los malos es tan malo como ellos. Es tan malo como ellos, y además te tienes que buscar a alguien de fuera del sistema. No puede, el sistema no va a funcionar. Esos son los dos extremos de la película de Viejo Oeste. Y en el caso de Batman es la otra. Es decir, aunque él trabaja con el comisionado, la policía está tan corrupta que si no hay un tipo dentro de la policía, uno solo, que prende una lámpara y diga, mira, brother, hay una manito aquí, porque aquí que todo el mundo está cobrando aquí, antes nadie da para bola esto. No se resuelven los problemas de Ciudad Gótica, pues no se resuelven. Entonces, ahí yo creo que sí hay un argumento a favor de que estas películas, yo quisiera hablar de dos temas. Uno, de la infantilización. Y está relacionado. Pero otro, con el hecho de que no me estás dando nadie con quien me pueda relacionar. Thor es hijo de los dioses. Los millonarios que son Batman, que son Iron Man, son ultramillonarios y además que son ultra talentosos. Es decir, son unos niveles, es como que Stephen Hawking, pero con el cuerpo y la agilidad de un Arnold Schwarzenegger, que tú dices, bueno, esto es inalcanzable, esto no se puede lograr. Siempre hablaba de la figura de Indiana Jones, que me llamaba siempre la atención, porque era como que, yo siempre decía, las mujeres quieren, en una época decía, las mujeres quieren el Indiana Jones con tarjeta dorada. Es decir, interesante, profundo, aventurero, pero estable, ¿no? Claro. Y eso es algo que no tiene el personaje, pero son personajes con los que es casi imposible establecer una relación. Como audiencia. Entonces, eso impulsa la urgencia de un salvador, de un tipo. Tiene que venir alguien de afuera, tiene que venir Thor de otro mundo. No, huevona. No es que viene de afuera, es que viene de afuera. Tiene que venir Iron Man del pasado. Es decir, tenemos que traerlo de otra dimensión para resolver. Tiene que llegar Doctor Strange de una dimensión, saltando entre dimensiones para salvar al mundo. Y tú dices, ajá, ¿y dónde queda un cine que le habla a la gente? ¿Dónde está el misionero? ¿Dónde está el misionero? La película del misionero de Marvel. Exactamente. ¿Dónde está la película del misionero de Marvel? El misionero de Marvel es Spider-Man. Araña radioactiva, ¿dónde la consigo? Es que hay muchas cosas por donde atajar, ¿no? O sea, bueno, voy para atrás, jugar del abogado del diablo. Esto va a estar legalmente, desde que el mundo es mundo, los héroes siempre han tenido una relación semidivina. O sea, siempre son hijos de dioses. Siempre van a hacer cosas que están fuera de nuestro alcance. Porque el héroe, precisamente, funciona como una especie de aspiración de nuestro ego inflado a cosas que nosotros deseamos. Eric Neumann, que es uno de los post-jungianos más importantes, tiene un libro genial que se llama Historia de Origen de la Conciencia, y él comienza a explicar cómo se va formando nuestra personalidad. Entonces él dice que hay una primera etapa, que es la etapa de la madre urobórica, donde yo soy uno con mamá, no hay ningún tipo de diferenciación. La segunda etapa es la etapa del gran padre, donde, bueno, tú entiendes que existe otra persona más allá de mamá, que es papá, y desde un punto de vista psicológico, la etapa de la gran madre tiene que ver con me quedo atrapado porque mi mamá me mima, yo me mimo a mi mamá. Puedes tener 80 años, pero es esta gente que todo, absolutamente todo, lo va a resolver mamá. Va a pasar la tarjeta de crédito, algo está mal, entonces mamá, ¿qué pasó? Mamá, no sé qué, tal. Hay otra gente que llega a salir de la frecuencia de la gran madre y queda atrapada en la frecuencia del gran padre, que es la estructura. Entonces yo voy a estudiar lo que papá me dijo que estudiara, yo tengo que hacer esto porque papá me obligó a que lo hiciera, yo tengo que ser abogado porque papá es abogado, y después de esta frecuencia llega la frecuencia heroica. La frecuencia heroica es precisamente cuando nosotros ya estamos, digamos, saliendo de la adolescencia y ya estamos en una temprana adultez, donde es necesario un ego inflado que te permita a ti decir, no lo va a parar a mamá, no lo va a parar a papá, yo vengo aquí a comerme el mundo, y en esa frecuencia heroica es donde nosotros nos vamos a estar enmarcando durante gran parte de nuestra vida. ¿Cuál es el problema? Esto debería ocurrir hasta más o menos la mitad de la vida. A partir de la mitad de la vida,
uno entra en otra frecuencia, que es la frecuencia de la búsqueda de la trascendencia. Que es cuando ya tú tienes, digamos, no sé, 40, y dices, bueno, ya yo me gasté gran parte de lo que vine a hacer, en algún momento me voy a tener que morir. Bueno, y porque reevalúas, y yo creo que reevalúas también, finalmente dices, no, esto es lo que realmente es importante. Exactamente. Y entonces, utópicamente, ahí entran, bueno, cantidad de filósofos, descubres que la forma de ser importante y de trascender es involucrarte con los otros, aportar, Exactamente. entregarte y que las grandes causas heroicas de la juventud, un poco entra perfecto para decir lo que decía Churchill sobre la izquierda y la derecha. Decía, la izquierda, el que no cree en la izquierda hasta los 15, 20 años, no es humano. Es decir, porque va perfectamente de la mano de la visión heroica de vamos a salvar el mundo. Exactamente. O sea, tú ves Armagedón, es el mundo que estamos salvando, pero luego llega un momento que te das cuenta que no, yo realmente soy útil hasta que inclusive con mi propia familia. O sea, yo lo que tengo que hacer es que esta gente llegue a buen término y que en mi comunidad ser proactivo. Pero claro, no hay, de nuevo, hay muy poca película sobre eso. O sea, una Erin Brockovich es una película que versa sobre Michael Clayton. O sea, son Michael contadas. Clayton. Son contadísimas, poquitísimas las películas que hablan de tener un sentido, de no salvar el mundo, sino una pequeña gran causa. Claro, tiene que ser gran causa porque, o sea, porque si acá es una película, pues, o sea, hay que ser demasiado guapo pelado para hacer una buena película sobre un carajo que resolvió un tema de una acera y un brocal. Sí. O sea, pero cine brasileño, una cosa así que tú... Pero son muy pocas. Era realmente una novela brasileña. Claro, el tipo que le hizo la andadera al perro. Entonces le hizo Era Avenida Brasil, pero de arreglar la avenida. De arreglar la avenida. Entonces, y en ese desarrollo psicológico, yo creo que sí es válido el argumento de que por la sobrevaloración de la juventud. Claro, y ahí, o sea, aquí es donde entra la otra parte, porque efectivamente la frecuencia heroica es necesaria hasta un punto. ¿Qué es lo que pasa? Y esto no es algo de Marvel, esto es algo que viene sucediendo desde hace rato. Nuestra sociedad está tomada por una frecuencia arquetípica de la que habló mucho Von Franz, habló mucho López Pedraza, que es el puber eterno. El puber eterno es... Adolescente pasmado. Es Peter Pan. Es Peter Pan. Entonces, ese puber eterno... Bueno, que tienes un gran icono del 80 para que quede simbolizado lo que acaba de decir. Michael Jackson. Yo pensé que habla de Ivo. Y eso es muy... De Trino. Sí, también. Sí, claro. Sí, que es muy occidental, pero también es muy, muy, muy caribeño. Sí, claro. Es demasiado el de las repúblicas bananeras. Pero el tema del puber eterno es muy fregado porque todo lo que tenemos alrededor nos lleva a ser puber. De nuevo, sacando Marvel. TikTok. Todo el mundo. O sea, tú ves manganzones de 40, 50 años bailando como si fuesen niños de 15, de 10. En una frecuencia que no le pertenece. Pero ¿qué pasa? Todo te obliga a... La cantidad de personas que yo he conocido, periodistas, psicólogos, historiadores, profesores, qué sé yo, gente que tiene algo en la cabeza, gente que es interesante, pero que, bueno, me tuve que meter en TikTok y hacer la estupidez de, no sé, ¿quieres aprender a sumar? Coño, o sea... Sí, pero un video de Chatén que a mí me encantó, honestamente, que salía poniendo los letreritos. Sí. O sea, que Chatén salía reconociendo que yo no puedo hacer esto, que y si en vez de poner estos letreritos, te digo lo que te quiero decir. Es decir, decía... No, y gente seria. Que 5 señales de que tienes la próstata disfuncional. Por eso. A eso es lo que yo voy. TikTok. Lo vamos a llevar a otros planos. Por donde quieras agarrarle, estamos tomados por la frecuencia del puber. Y esa frecuencia del puber no solamente es infantil, sino que además es responsable de la aceleración que nosotros tenemos hoy en día. López Pedraza escribió un ensayo espectacular que se llama Ansiedad Cultural. Estamos hablando de casi llegando al 2000. Y López decía de cómo en esa sociedad donde no existía todavía el boom de las redes sociales, donde no existía toda esta fama inmediata, nosotros estábamos tomados por este espíritu de hay que ganar, cueste lo que cueste, hay que vencer el mal, cueste lo que cueste, hay que triunfar, cueste lo que cueste. Y en esa misma frecuencia hay un proceso de despersonalización. Yo lo veo sencillo. Yo tengo 14 años dando clases. 14 años. Yo comencé a dar clases en la noche. O sea, yo comencé a dar clases a los 21 años dándoles clases a gente de 30 y pico. ¿Y cuáles eran las preocupaciones de esas personas? Tengo que trabajar, cumplir con la universidad y bueno, echarle pichón. ¿Cuál es la preocupación que yo me consigo hoy en día con chamos de 20 años? No he hecho nada con mi vida. Ni siquiera te has graduado.
No, pero es que hay un niño que tiene 12 años y 40 millones de seguidores en TikTok y ya se le resolvió la vida. Tu aspiración es esa. Que además estamos esperando el post de crack.com. De cómo hacer el WikiHow. No el WikiHow. El de crack.com es este sitio satírico que de vez en cuando saca de verdad muy, bueno, son muy cosas buenas geniales. miradas al pasado de 18 celebrities, 18 super influencers que hoy están viviendo en la calle. Ese viene, Claro, porque además Claro. son picos muy altos, pero ya no me quiero desviar del pueblo eterno porque además hay otra raíz que tiene el pueblo eterno que es económica. Claro. Que es que después de la Segunda Guerra Mundial, y por eso que yo creo que hay dos cosas que van caminando en paralelo, pero sí hay una desviación. Dos cosas después de la Segunda Guerra Mundial. Primero, el cine de guerra colocó el heroísmo en lo humano. Ese eran Sí, tipos sí. reconocibles, Sí, claro. el cadete, el sargento, el soldado, la Y resistencia. fíjate cómo ha cambiado la narrativa bélica en comparación a lo que nosotros vemos ahorita. Por eso es que me llama la atención, porque además eran personas comunes que generalmente las películas hablaban de yo era granjero en Wichita, yo era, lo que quiero volver es a Brooklyn a ser cartero. Es decir, no había esto de la película donde hay un tipo que pareciera que nació Marine. Claro. O sea, que salió del útero y que... No, es su viaje del héroe. Es- Su- pero, es claro, su pero viaje en del su héroe. viaje del Claro, héroe, pero en su viaje del héroe pareciera no haber interrogantes. Ajá. O sea, Exacto. el viaje del héroe del tipo que salía en películas de la Segunda Guerra Mundial, un Gregory Peck, un John Wayne inclusive, un cualquiera de ellos, y ahorita qué bueno que tocaste porque estaba tratando de recordar el nombre del tipo que hizo de Odiseo, que su hijo también es gran actor, Michael Douglas. Kirk Douglas, Kirk Douglas. se hace Odiseo. Odiseo es perfecto para entender esto, porque en Odiseo nos quedamos con la parte donde el tipo vuelve Claro. y retoma su poder. Ujú. Y a todo el mundo se le olvida toda la última parte de esa historia, que es que Vuelve ahora- viejo. ahora Exacto. agarra esa espada, ese arco, y te vas hasta que alguien no sepa lo que es un arco y una espada. Y te pones a cultivar. Es decir, lo que prácticamente está diciendo, ahora viene esa etapa de la vida, otra etapa de la vida que tiene otras prioridades. No. Queremos quedarlo con el Odiseo que atraviesa con una flecha a todos, después que se quita el traje de mendigo. Pero los personajes que venían de las películas de guerra eran tipos que la gente lo identificaba porque además lo tenías alrededor. Claro. Era tú o tu papá o tu abuelo. A medida que iba pasando el tiempo, pues verdad, mi abuelo fue y nunca quería hablar y el último día me contó lo que fue la invasión de Normandía, que eso fue horrible. Sí, y había una conciencia del horror de la guerra. Ese era otro elemento. Claro. Pero, volviendo a post Segunda Guerra Mundial, se descubre que el adolescente tiene real, que hay una prosperidad y hay un público al que nadie nunca le orientó nada. Es decir, para el adolescente no había. Bueno, Había- el argumento que se dice que esta generación no sirve porque no tenía una guerra. Y uno lo escucha. Dice, a esta gente lo que le hace falta es una guerra. No ha pasado Para que trabajo. Exactamente. no ha pasado trabajo. Porque tú nombrabas algo que me gustaba mucho y es que la diferencia entre los grupos de estudio, es decir, yo daba clases en Derecho 7 de la mañana, 10 de la mañana y 8 de la noche. Un viernes. O sea, si tú estás yendo un viernes a las 8 de la noche Sí. a la Católica a estudiar Derecho, es porque tú quieres sacar ese título. Claro. O sea, sí, porque además era gente que... Entonces yo tenía chamos a las 7 de la mañana y no, llegué tarde, profesor, porque es que no cargué bien el celular y no sonó la alarma. Y tenía tipos en la noche que me decían, mire, yo no puedo hacer la práctica de hoy porque yo estoy encargado de hacer un informe sobre una revuelta que hubo en una prisión venezolana y estas son las fotos que yo estaba viendo todo el día. Me mostraba las fotos y yo decía, no, hermano, siéntate. Entonces, eran dos universos completamente y etariamente hablando también. Eran señores que ya eran policías o que ya eran abogados o que ya eran asistentes legales y decían, voy a sacar Derecho en la Católica, además voy a hacer un esfuerzo económico. Claro. Entonces, es una generación, bueno, Chirino utilizaba citar a Chirino está mal. Sí, está raro. Ok, Está pero la raro, generación pero... boba fue Sí. soporte y todo el mundo se agarró de eso. Y sí hay un asunto de que no ha pasado trabajo, pero además no ha visto figuras que pasan trabajo. O sea, las figuras que pasan trabajo, ¿quiénes son? Batman, porque lo traicionó el tipo que lo había enseñado, que al final, una cosa con la que para relacionarse uno con Batman uno tiene que hacer que... O sea, yo me puedo relacionar, pero te lo tienen que decir abiertamente. Siempre me gustó Hellboy. Sí. Porque Hellboy arranca diciendo, Quique, ok, yo sé que yo voy a contar una historia de un demonio y está como difícil que te relaciones con él, pero déjame hacerte esta pregunta. ¿Qué somos? ¿Aquello para lo que estamos predestinados o lo que decidimos? Y tú dices, ok, yo con esa pregunta me puedo relacionar Claro. desde mi humilde situación de comediante, de Claro. estudiante, de tal. Pero a medida que vamos viendo todas estas películas que además empiezan a convertirse en lo predominante, vamos saliendo de un personaje como el de Duro de Matar, que es un tipo al que le va mal. Sí. Él no escogió, o sea, de hecho, cada vez que escoge, voy a tener que entrar para estos tipos, no lo escoge que clac, clac, sino Sí, que que ladilla. Yo lo que quería era visitar a mi hija. Yo quería mi Navidad tranquila. Yo quería ir en Exactamente. Navidad a ver si coño medio arreglar la vaina con la jeva y unos secuestradores terroristas alemanes que quieren robarse unas obras de arte, de verdad.
mala leche. Mientras que Iron Man que voy a buscar el peo. Déjame buscar el peo. Pero precisamente con ese tema del... Ya voy para allá, para atajarlo. Con ese tema del viaje heroico que dice Salvador, y esto es algo que Campbell explica perfecto. Cuando el héroe llega de su proceso heroico, de la guerra, etcétera, etcétera, en las civilizaciones antiguas, ese héroe tenía que estar un mes drenando los demonios de la guerra, ¿no? O sea, que es lo que en términos psicológicos sería bajar la frecuencia heroica, entender que, viejo, ya no estás en el campo de batalla, ya no eres el héroe que no sé qué, y gracias a ese proceso de bajar la frecuencia, él podía reintegrarse a la sociedad y volver a ser un granjero, volver a hacer tal cosa, etc. De allí Exacto. Deer Hunter, y por qué Deer Hunter es una película tan importante. Claro. Tienes películas de guerra. Ok, nuestros héroes son el capitán tal, el Ujú. tipo tal, el puente sobre el río Guay, los cañones genavarones. Estos son nuestros héroes, tipos con los que me identifico. Y además, le ganaron a los nazis, le ganaron a los malos. Sí, la, sí. la Segunda Guerra Mundial tiene un elemento a su favor, que es que el malo era tan malo que no se puede entrar en la diatriba de que, bueno, si te pones a ver, no. No, o sea, era Sí, demasiado no, malo. no puedes hacer la de Clint Eastwood de cartas a nuestros padres y bandera y huellita. No, O sea, ahí no puedes No puede hacer. hacer, no puede hacer la de Vietnam. Que Exactamente. tú dices, pero ¿por qué fueron los gringos realmente para allá? Sí, sí. O la guerra del Golfo Pérsico. O sea, hay como demasiado ruido. Aquí está claro. Sí, pero era el villano luego viene perfecto. el otro cine de ahora nos fuimos a Vietnam con el mismo héroe en la cabeza y volvimos locos. Volvimos locos. Primero porque la guerra no tiene ningún sentido. Ujú. Y segundo, incapaces de integrarnos porque además no nos reciben con un parade. Claro. Nos No. reciben como unos bichos raros. Y entonces el tipo es un personaje en Deer Hunter que no se logra integrar para nada. Bueno, y en Gran Torino. Taxi Driver. Claro, pero ya va. Para separar. Gran Torino tiene el factor de... Gran Torino, algo del viejo héroe que tiene una exactamente. utilidad. Exacto. El viejo héroe encuentra una utilidad Claro. curiosamente en estos coreanos a los que está ayudando. Y se redime y toda la cosa. Exacto. o sea. Pero Taxi Driver es perfecto porque no encuentro dónde voy a ser el héroe. O sea, el héroe que toda la había visto, el Claro. héroe que saca el revólver, salva a una Ujú. jeva, tal. Me lo tengo que inventar. Claro. Y me lo tengo que inventar tan loco que termino que si cortándome el pelo y pasándome las noches armando Sí. un artilugio Sí. para sacar el revólver así. Y claro, cuando uno vivía en Nueva York, yo vivía en el 85, tú veías la cantidad de tiendas que tenían estrellitas ninja, de sable ninja, pero todo tipo de armas, las famosas navajas que... Las sí, mariposas, las mariposas. las mariposas, que tú decías, ¿para qué quieres una manopla? ¿Quién usa una manopla que no sea una película de gángster de Sí, hace sí, cuántos sí, sí. años? Que no sea un bouncer de película de gangster. Que no sea un bouncer. Y tú veías todo eso y tú dices, claro, están vendiendo... Uno no había pensado todavía que existía el cosplay, pero claro, este es un cosplay de héroe. Este es un cosplay de héroe. Entonces tú tienes... Y los nonchacos. Y los en todos nonchacos, lados, todo eh. el fanatismo alrededor de Bruce Lee. Entonces cuando tú tienes todo esto, tienes dos cosas que se unen. Los adolescentes como mercado Sí. y un cine de héroe que empieza a agotarse, que es el héroe de la Segunda Guerra Mundial. Y ahora, ¿para dónde vamos con todo esto? Pero hay un paralelismo ahí, o sea, recordando mis clases con Luis, que es que a los fascistas de la historia se le construye su narrativa heroica. Claro, pero es que O sea, el fascismo... para poder vender la idea, hay que construir su narrativa heroica, que uno le puede encontrar los mismos paralelismos del viaje del héroe, de los Claro. héroes de Marvel, de todo eso. Entonces entiendo por dónde puede venir la comparación de este director, pero hay momentos como que se te fue un pelito la olla. Es que, ¿qué pasa? No Todo... sé, yo estoy cada vez más de acuerdo. Mientras más leo los dos locos, más estoy de acuerdo con ellos. Todo dictador de izquierda a derecha, de lo que sea, él cree genuinamente que es el héroe, Claro. él cree genuinamente que está salvando el mundo, o sea, es algo que él está tomado por eso. Fin, o sea, y no, para él no hay ningún tipo de discusión. ¿Y qué es lo que pasa con el asunto de lo que dice Alan Moore? Que bueno, también Alan Moore es un tipo bien particular, o sea, a mí me encanta Alan Moore, pero fíjate que Alan Moore hace una deconstrucción del héroe. Y en esa misma entrevista que le hicieron, él comienza a hablar de cómo es necesario no películas heroicas, sino películas que deconstruyen el héroe. Que es lo que le hacen Watchmen, que es lo que le hacen V de Vendetta, que es lo que hace inclusive The Killing Joke, donde él agarra y dice, ¿Qué es lo que hace? estos son tus héroes, Ajá. estos son tus héroes, corte, mira lo que pasa 20 años después con estos héroes. Y Clint comienzas a Eastwood darte en cuenta... Los Imperdonables. Exactamente. Clint Eastwood hace el Clint Eastwood, exorcismo de exactamente. todos los superhéroes que él hizo, de vaqueros, de tipos que llegaban, y resulta que ese mismo pistolero, 20 años después, con un chamo que Ujú. quiere ser el nuevo héroe, y cuando el chamo se da cuenta de, pero es que el tiroteo no es que caen ahí mismo, no, papá, ese tipo va a estar desangrándose allá Sí. abajo, pegando Ujú. gritos, y esa escena donde el tipo dice, por favor, denle agua. Al tipo al que le acaba de pegar un tiro, denle agua, que se va a deshidratar porque sé que le di en el hígado. Y tú dices, no, aquí estamos en esa deconstrucción del héroe, pero no, tiene un momento, pero no es muy popular.
Claro, porque es que a nadie le gusta esto, y aquí voy con la otra antípoda. Hillman plantea que, bueno, el puber está al lado de otro, que es el Xenex. Que el Xenex es el viejo. Entonces, dentro de una psique medianamente equilibrada, tú vas a tener un momento puber, donde me voy a comer el mundo, y un momento Xenex, donde dices, bueno, ya hay cosas que no va a poder lograr. Pues aquí hay un momento serio donde dices, meme. Ajá, exactamente. O sea, el puber es... Puede pasar. Yo me voy a Puede pasar. quedar Puede hasta pasar. me voy a quedar hasta las 5 de la mañana editando. Y de pronto llega el Xenex, no te vas a parar al día siguiente a las 7 de la mañana. No, y cuando veas lo que editaste, sobre todo entre las 4 y las 4 y media, Exactamente, no va a te das cuenta que servir. tienes que hacer renderización otra vez. Exacto. Ese Xenex es el que te dice, coño, no puedo, no sé, andar bloqueando porque las rodillas me van a pasar Ajá. factura, porque la espalda, porque no sé qué, porque vas para viejo. ¿Y qué es lo que sucede? Ese Xenex no nos gusta. Y no nos gusta verlo en pantalla, no nos gusta verlo en las historias, y no nos gusta como sociedad. Fíjate, como todo el mundo puede tener la edad que tenga, puede ser hombre, mujer, lo que sea, se pone Botox, se pone una pintica así como papel. ¿Cuántos años tienes tú, no? ¿Cuánto me calculas? ¿Cuánto crees que tengo yo? O Ya sea, va, ya. Y aquí voy a traer a colación a mi mamá. Mi mamá es la primera que ya está en sus 60 y dice, mire, yo quiero llegar a funcionar. Yo no voy a ser vieja ladilla. pero para allá Y vamos así todos. así Claro, te lo pero ven. ser vieja Y- funcional es muy distinto, o sea, punto para tu mamá, porque ser vieja funcional es muy distinto a una cantidad de gente que se está colocando cosas Claro. que inclusive Claro. uno dice, no lo, además, aquí yo tengo, a mí me llama la atención la gente que se quita la edad Ujú. y se ve bien. Me explico, si tú eres Dora Mazzone, yo andaría por la vida diciendo, no sé cuántos años tiene Dora, Sí. 51 o 55, pero me lo tatuaría, 55 and running, motherfucker. ¿Por qué? Porque es como que tú restauras no joda, un Mustang de 68 y lo pones pepito y lo paras y alguien te dice, coño, se arrecho ese carro, ¿de qué año es? Y tú te pones 2018, no voy a decir, no, papá, y ese bicho es del 68, o sea, yo tengo 50 y pico de años y estoy funcional y estoy activa y estoy bien, pero lo llevo a otro lugar que me tiene últimamente fascinado, que es, yo soy orgullosamente boomer. Cada vez que alguien me ha tratado de insultar, decir, ay, diseño boomer. Y yo, claro. O sea, pero por supuesto que va a ser boomer. O sea, primero lo que soy. Y segundo, ¿tú sabes lo que es que yo a esta edad esté diciendo, no, y TikTok es lo más arrecho del mundo? Y que, no, yo leo. Claro. O sea, me acabo de ir a una entrevista completa sobre el detallito de lo que puede hacer TikTok por tu atención y por tus hormonas, por tu Es una testosterona, por tu desgracia, porque adrenalina. eso es recompensa inmediata y listo. No, hay que hacer boomer. asignaciones. Eres un boomer. Y Lo por que ahí- pasa es que, claro, como no has triunfado en TikTok, es que estás boomer con TikTok. Claro. Ese es el nivel de locura en el que estamos. Y hay un punto que tienes que hacer las paces. O sea, hay demasiada gente ahorita que son sus puras y es que, bueno, voy a hacer mi TikTok y vamos a bailar y vamos a hacer la locura. Y después es que, ay, lo lancé y no pegó el video. ¿Por qué? Porque, marico, tu público real no le gusta esa vaina y al público que le quieres llegar no te quiere ver. Es que Listo. Es muy demente. el Xenex también está relacionado a la reflexión, a la conciencia de muerte, a los límites. Y fíjate que toda la narrativa en el cine de superhéroes, en la modernidad, es que no hay límites. Todos podemos ser potencialmente una Pero estrella. ya va, ¿qué más puber que Stark? Sí, claro. O sea, constantemente constantemente Sí, voy Elon Musk. Eso es a lo único más disrumpir, poder que voy a Tony Stark. irrumpir y voy a oler locos a todos. Y es el ídolo, es el ídolo. La Y gente es el no que sé tú cómo ves es. porque dices, ves que volviéndote loco, ¿qué es? También lo que me pasaba a mí cuando daba clases de arte. Que yo decía a la gente, le encantaba Van Gogh, porque Van Gogh era un poco, lo veían como el puber, ¿sabes? Se echaba unos palos y pintaba rechísimo. Y yo, Ujú. Uno, Van Gogh, confesado por él mismo, por ahí están sus cartas, allá arriba están sus cartas, decía claramente, Las originales. las originales, en francés, en holandés en realidad, porque eran a su hermano. Decía claramente, yo pinto, la pintura me está salvando de Sí. mi locura de pintar. Y segundo, tú veas que cada cuadro eran 32 cartas que le escribía al hermano, Quique. El cuadro que te conté, que estoy armando, que la gente dice que loco se lanzó ese paisaje. Le volteé un poco y estoy tratando de llevar un poco el equilibrio. ¿Te acuerdas aquel cuadro que vimos Claro, nosotros? Nadie quiere ir a hablar de ese viejo. La gente quiere el tipo que vamos a pintar. Pero es que eso también tiene que ver con esa misma frecuencia puber. Fíjate, toda esta idealización de Rambo. O sea, todos quieren ser Rambo cuando lean Rambo. Todos quieren ser Baudelaire. Y cuando creces te das cuenta, coño, quiero ser Borges, weón. Quiero llegar viejo, Claro. lúcido, claro de todo lo que estoy haciendo y partiendo de la premisa que soy viejo, fin. Pero todo el mundo quiere ser
el poeta maldito, todo el mundo quiere ser Kerouac, todo el mundo quiere ser Ginsberg, y hay un momento para eso. Pero eres excesivamente esperanzador. Es decir, que todavía la gente quiere hacer Kerouac. Bueno, me sí, parece, o sea, estoy partiendo de la premisa de una cuando la generación. gente leía los beats, Pero exactamente. lo puedes llevar ahorita con las biopic. Que ahorita van a hacer una biopic y es como que, bueno, esta es la historia de fulanito, o la vida de tal. Y es como, pero tú sabes que él pasó por todos estos peos. Sí, pero ¿y si hacemos esto en una secuencia de 5 minutos? Y es Claro. luego todo el lomito de la parte cool. Claro, es que la Y gente, es como que, tiende ¿por a ver eso. qué estás quitando esta parte de contexto que es y que, bueno, este contexto, que es lo que le da la razón para hacer esta persona, va a ser 2 escenas? Y mira, podrán hacer todos los héroes que les dé la gana, etcétera, etcétera. Pero fíjate lo que pasó con la primera generación Marvel. Tony se fue, o sea, Iron Man se fue, Capitán América se fue, Black Widow se fue, Thor se va, bueno, porque ya saben que tiene la familia de él tiene antecedentes de Alzheimer, entonces él se va a tomar como un break de la actuación, etcétera. Sí. Va a ser una última película y ya. Pero independientemente de que tú quieras vender la idea de juventud y de inmortalidad, todos ellos se están yendo porque ya están viejos, o sea, porque ya no pueden volver a ponerse el traje porque el cuerpo no da, sana de ridículos, etc. Lo que pasó, por ejemplo, con Wolverine. Y fíjate que la última película que hizo Logan es un peliculón. O sea, Y es Logan siendo un pure. Eso es es asumiendo es la un idea. western crepuscular. O sea, lo dijo el mismo James Mangold. O sea, yo agarré, me inspiré en todo John Wayne, me inspiré en Clint Eastwood, todo, y dije, voy a hacer una película de Wolverine madura. Logan es un peliculón. Señor Estuvo peliculón. nominada al Oscar y toda cosa. Esos son el tipo de narrativas que nosotros necesitamos. ¿Cómo le fue a Logan en cartelera? No le fue mal, pero no fue a Avengers Endgame. Quedó nominada al Oscar, pero no reventó la taquilla. Porque Bueno. la gente no quiere ver que el héroe muera, la gente no quiere ver al héroe viejo, la gente no quiere ver que el héroe no lo logre, porque nadie quiere pensar en que se va a morir, nadie quiere pensar en que se va a poner viejo, nadie quiere pensar en el fracaso, y menos en una sociedad Y como que- esta que te va a castigar por esto. Y eso fue el tema también con la que estuvo nominada de Anthony Hopkins, The Father. Claro, de Que el- padre es que un película. cuando la gente la vio era como que o sea, yo me encontré con demasiada gente diciéndome, sobre todo en la universidad, mira, yo la tuve que ver por partes. O sea, yo no podía sentarme a verla corrido. Pero eso Pero también... por la misma reflexión que te lleva la película, Y también tiene que ver con este tema del TikTok y de las redes sociales que están matando por completo la inmediatez. la atención. La inmediatez. O sea, la gente no quiere... The Father es densa. Pero es que le empieza a pasar a uno. Yo viendo The Crown, en los últimos 3 episodios de la última temporada, el director se tripeaba largos acordes de cello. Close-up, miradas y tal. Y yo, brother, son las 11 de la noche la hora que yo puedo ver esto. Y además, durante el día lo que he visto es YouTube Shorts. Claro. O sea, Claro. a mí me han estado atrapando todo el día. Yo siempre digo, el próximo celular viene con pistola de electrodos. Es decir, tú abres tu aplicación, ¡pum! Te pican los electrodos y porque ya va a llegar un momento en que no lo van a lograr. Y yo mismo, que disfruto una película larga, que disfruto, he ido perdiendo mi capacidad de verla. O sea, Claro. mi esposo me decía, tú eras el que me despertaba a mí en estas partes. Y yo, bueno, no puedo con 18 segundos de chelo dándole con el dedo a una mesa. ¿Qué bola como se acumuló el polvo aquí en el barco? No. Oye, el último episodio de Euphoria, cuando el carajo canta. No he visto Euphoria. Bueno, hay una parte que no es spoiler ni nada, pero es un personaje que es como que, bueno, tú que fuiste muy importante para mí, te dedico esta canción. Y es como que empieza con la guitarra, ta. Y tú dices, bueno, ok, van a hacer un montaje de escenas y recuerdos. tal mientras suena la canción. No, fue él cantando, plano de Zendaya escuchándola, así que, así, 5 minutos. Bueno, el momento, 5 minutos. el momento del rave en Matrix 3 o 2 Sí. Ese rave Zion. es tan largo y tú entiendes como comunicador, ok, yo sé lo que el director quiere hacer aquí, esto es un tema donde quiere reivindicar lo humano, esto es una película donde han salido robots, Ujú. computadoras, imágenes digitales durante 18 horas, quiere una vaina, quiere rescatar lo humano que tiene el espectáculo en vivo. Que uno lo siente, cuando uno va a un concierto, uno siente, ya va, que hay algo que se me había olvidado, que es muy importante, pero no lo va a lograr el cine. Llega un momento que uno está aquí que, ok, esta gente efectivamente cree que se va a morir porque están rumiando burda. Sí. O sea, esta gente los van a entrar y los van a matar. Esta es la Sí. razón por la cual me están haciendo agarrarle cariño a toda esta gente ahorita en este momento. Aquí, en el chat, empiezan a tener una discusión con, por ejemplo, The Voice, que es una muestra Maravillosa. de los héroes Ojo, corruptos. que es el héroe deconstruido que Bueno, tú hablas. Me pero- atrapaste. Es el Es héroe cine. deconstruido. Es el héroe deconstruido, pero fíjate que al lo- punto más divino. Pero- Claro, pero es una sátira que raya en... Sí, ojo, es una sátira más a los gringos, pues a la sociedad Sí, sí, americana, claro, claro. que a la narrativa del héroe. Ujú. Claro, pero ¿dónde entra el fascismo en todo esto? ¿Cómo- El fascismo surge cuando tú... Homelander. Ahí está, aquí lo cómo acabo de decir. decía? lo acabo de Homelander y decir. Stormfront, Dice una maravilla. Homelander que es un arma de destrucción masiva y símbolo para los magas. Claro. Sí. Yo creo que lo... Homelander es el líder de los QAnon.
Sí. Bueno, claro. Pero Ahora, de calle. a mí sí creo que hay algo de fascista en esto desde este punto de vista. El fascismo surge, entre otras cosas, por una desconfianza absoluta en las instituciones. Lo que hace falta es órdenes y hombres, ¿no? Hombres fuertes. Sí, es que de orden. el sistema ya no puede, tiene que venir alguien fuerte, una Que mano sea- dura. Bueno, que es Stark. Es decir, Stark le dicen, usted tiene un arma, ¿cómo es que nosotros, el gobierno de los Estados Unidos, le vamos a dejar tener el arma? Porque usted no la pueden tener. Que es el Claro. Superman comunista. Sí, Red Son. Hay un cómic de... Maravilloso. Es muy bueno. Que hubiese pasado si Superman en vez de caer en Estados Unidos caía en la Unión Rusia. Soviética. Ok. Entonces él comienza a ser como un soldado soviético y una propaganda política, pero de repente es como que no vale, pero soy Superman, yo puedo hacer vaina más arrecha. Y de repente se vuelve el líder de toda la Unión Soviética y Lex Luthor es el bueno de esa historia. Y también está esta otra historia donde Superman pierde la chaveta. Entonces todos tienen que unirse para poder detenerlo. Exacto. Claro, porque Superman es como una especie de dios. Y bueno, lo que pasa en The Voice es eso, que el Superman, que es Homelander, es Ajá. un tipo que es técnicamente un neonazi. Fuera de control. Y además, bueno, narcisista y tal. Es un super personaje. Pero, ¿Sabes qué me da miedo? Que el actor, Anthony Stark, que es Él un huevo sí, pelado, pero él es así en la vida las real. Sí. entrevistas se nota que disfruta demasiado Sí, el sí, personaje. Y es como que, pero esto no está tan bueno, mi bro. bueno, porque aquí está otro factor que es que también de repente tienes una buena historia, pero ocurre el fenómeno por darle un matiz criollo a esto por estas calles. Que le dices a los productores que mira, buenísima Wolverine, pero quiero hacer 3 películas más de Wolverine. Claro, y la plata. Sí. Y el tipo te dice, coño, pero, brother, o sea, ya esta película cerró, pues, o sea, el tema... O lo mismo Avengers, esto cerró. No, Sí. viaje al futuro, Es el- tal, multiversos, Series, multital, cosas. series. El tema de Stranger Things, que ellos picharon y que tengo mira, esta es una serie bella, una miniserie, y Netflix dice que mira, 5 El huevo de temporadas. calamar. 5 temporadas, ¿oíste? Entonces, Hay en que ese ir. extender, empiezas a quedar... rara vez los productores te van a dejar volverlo más complejo, darle grandes giros, sino, hazme lo mismo Claro, porque es la fórmula. y vas a ir yendo a lo más básico de la fórmula, te vuelves a quedar con el héroe que resuelve, que tiene que ver en este punto de vista con el fascismo, con la idea de una sociedad infantil que está esperando que le den órdenes y que la salven. Bueno, hay varios autores que, y esto está demostrado, Jean-Claude Carré dice que hace falta ver la filmografía de un país para entender en qué anda el país. Y Con razón. hay una teoría de varios autores que dicen que a partir del 9/11 es que arranca el boom de los superhéroes. ¿Y por qué a partir del 9/11? Bueno, porque Estados Unidos le dieron en la madre y automáticamente necesitan una narrativa donde te dicen, mira, tranquilo, que no va a volver a suceder una cosa esta porque tenemos a un Spider-Man, tenemos un Superman, tenemos a un Batman, etc. O en todo caso, los tipos que normalmente tenían que cumplir el rol de héroes, de protegerte, no lo están haciendo. De hecho, circula la teoría de que más bien ellos tomaron la vaina para poder Sí, mandar claro. a Halliburton Oh, después a reparar el país que ellos mismos van a No, y destruir. si se perdieron como 300 billones de dólares, una cosa así absurda, tumbaron las torres y la gente se lo olvidó. Pero el cuento acá es que cuando tú comienzas a ver la gráfica de películas que post 9/11, el pico de los héroes es una cosa completamente absurda. O sea, No, no. algo en el inconsciente colectivo se Bueno, movió y la relación, allá. y la relación con Trump, el momento que gana Trump y la cantidad de películas que estaban en ese momento afuera, establece una relación desde el punto de vista de, no, olvídate de las instituciones tradicionales, lo que necesitas son unos tipos superhéroes que Ujú. caigan del cielo y se les abran unas alas y olvídate de las instituciones normales que ya venía en los 60, pero la gente no lo vio con el Batman de la televisión. Sí, Es decir, no hay personaje más torpe, ridículo, inepto, o sea. pero verdaderamente que tú dices que bolas que este es el comisionado, que igual que lo tienes en el Zorro, en los Sí, sí, representantes del imperio, que era unos bichos de una torpeza. El Sargento García. Sargento García, Sí. el Sargento García, el comisionado Fierro, era una cosa que tú decías, pero Absurdo. estos tipos de verdad, si no hay un loco millonario, el Zorro, Ujú. que se Sí. pega un antifaz, Batman, Zorro, Y que es Antonio Banderas. y que es Antonio Banderas, que salga en la noche, bueno, en aquel caso era Antonio Banderas, que sale y el Estoy chamo- hablando de mi y, zorro. y en el caso de Robin, el primer Robin era así como tal, y a mí me da rabia siempre en el caso del Zorro que no se le da crédito suficiente al mudo, que Sí, realmente es era, verdad. más de una vez resolvió, él fue el que resolvió el asunto, o en el caso de Batman, O es con, el, mayordomo, o con el llanero solitario y toro. el llanero solitario y todo, pero siempre hay ese tipo lateral, pero había una crítica a el sistema, esta gente es inepta. Sin embargo, no era absolutamente abrazado. Yo creo que el 11 de septiembre también abraza no solamente que el sistema es inepto, porque fíjate que el comisionado es inepto Sí. de ese Batman, pero el Batman más adelante, el problema es que todos los pacos están en una de corrupción. Lo mismo que el 11 de septiembre, sea planificado o no, qué bien le salió al ex CEO de Halliburton
ser vicepresidente de un país que en un momento dado invade Irak, vuelve ñoña a Irak y le dan a Halliburton el contrato sin que hubiera concurso para reparar el país que ellos mismos habían dañado. O sea, es un negocio como los que ponían lolas malas en los Sí. años 80, Sí. que luego el negocio al que se dedicaron fue a quitarlas. Y se las pagaba el Estado porque era pagado por Medicaid. Y tú decías, o sea, estos tipos pusieron durante todos estos años estas lolas. Sí, Bueno, se igual. pagaron y se dieron el vuelto. Entonces, cuando tú Exacto. empiezas a sentir, no, porque todo está. Y yo no puedo con ellos. O sea, todo está corrupto, yo no puedo con ellos. Entonces, necesito un tipo que le dé a los brazos y salga volando. Es que Pero fíjate- y de ahí salen los ensayos de ahorita de que no, los superhéroes, los nuevos dioses de esta generación y todo eso. También son pelitos exagerados, pero... No, pero es que hay dos ángulos. Y yo creo que hay un punto Aunque- de vista psicoanalítico aquí está bueno. Que vamos a suponer que yo no los tengo que estar viendo como modelos de que va a resolver los problemas de la sociedad. Ok, no los voy a Claro. ver como eso. Pero vamos a verlos como modelos de conducta. Es decir, cuando uno veía a los dioses griegos, Sí. lo Claro, que le los pasaba va- al dios los griego valores. por soberbia, Ujú. por Los envidia, por estar ensimismado. Son y de- imágenes que conectan con arquetipos que son mucho Exacto, más el complejos. tema arquetipal más que el tema sociopolítico. El tema Claro. arquetipal de este es un reflejo de el Ubris, por ejemplo. Ujú. Star, que es un reflejo en un momento dado, en creo que la tercera o la tercera, de te fuiste de maraca. O sea, Sí, sí, sí. Tú te das cuenta que te fuiste de maraca en tu ego y tu cosa y arriesgaste todo. Arriesgaste a tus seres queridos y todo porque te fuiste de maraca. Ok, pero es que eso se diluye tanto dentro de toda la prolongación del asunto porque cuando el arco debe terminar en el anciano, no, vamos a resucitarlo y vamos Ajá. a volverlo loco Y otra vez. Y ahí es lo que yo voy, porque fíjate que, y también aquí jugando a la boda del diablo, la última fase de Marvel. Doctor Strange, Spider-Man No Way Home, tenemos WandaVision, Wakanda Forever, Thor, Love and Thunder. Ajá. O sea, todas las películas han sido, en taquilla, no han sido tan fuertes como las anteriores. Solamente No Way Home fue como la que la Claro. reventó por lo otro de Spider-Man. Y ahorita Wakanda Forever. Claro, pero a pesar de eso, la crítica les ha dado muy duro. Muy, muy duro. Porque bajaron la calidad. Porque los nuevos personajes no encajan. Todo lo que tú quieras. Todo lo que tú quieras. Pero todas estas películas de Marvel han intentado, y series también, han intentado, no estoy diciendo que lo estén logrando de manera efectiva, pero han intentado hablar sobre el duelo, hablar sobre el luto, hablar sobre la pérdida, hablar sobre la depresión, hablar sobre una cantidad enorme de temas que están en la palestra, que son importantes. Sí. Pero fíjate como la gente no le interesa eso. La gente lo que le interesa es, Ojo. dame golpe, dame explosión, dame rollo. Y yo no he visto Wakanda Forever, pero lo que he leído de críticos es esta película vuelve al curso normal de Marvel. Es lo que realmente esperaba la gente y tal. O sea que su valor agregado es que es lo que venían haciendo antes, Claro. a diferencia de las nuevas propuestas. Claro, pero ¿qué es lo que yo, por ejemplo, leo? ¿No? Yo escribo crítica de cine. Y realmente mis críticas son críticas de 3, 4 cuartillas, casi que psicoanalizando la película. Spider-Man No Way Home. Maravillosa, ¿ok? ¿En dónde se quedó todo el mundo? Salieron los 3 Spider-Man. Volví a mi niñez. Tobey Maguire, Ujú. etcétera. Maravilla. Nadie habla acerca de, por ejemplo, la predestinación. O sea, como este tipo, juro, para ser Spider-Man, tiene que sufrir una pérdida. Tiene que enfrentar a la muerte. Sí. Como, por ejemplo, la muerte te puede ayudar puedes ser un héroe, pero la muerte te puede sacar a lo peor de ti. Habla esa vaina. Ves Doctor Strange. No, y nadie habla del sacrificio del héroe. Doctor Strange, donde por ejemplo ves esta figura materna negativa, urobórica que es Wanda, que dice, yo voy a hacer todo por mis hijos. Y además Doctor Strange, que en esa inflación de héroe, en ese ubri, dice, no, yo voy a agarrar el libro maldito y no me va a pasar nada. Y el tipo termina, maldito, Wanda termina con todo este pedo de los niños, etcétera. No, me hizo falta más héroes, porque es el multiverso de la locura y no vi más héroes. Claro, pero hay un reflejo también de la gente sintiendo Mucho multiverso, poca para locura. ver gente que no lo logra, para ver gente deprimida, para ver gente que se enfrenta a la pérdida. Me veo a mí mismo. Claro, pero entonces, ¿para qué el cine? Veo Porque cine el coreano. cine siempre va a funcionar como un reflejo para vernos. Y si nosotros creamos No, una pero yo sociedad... creo que ahí, de nuevo, un tipo muy esperanzado. Creo que hemos ido llevando, o sea, había muchos cines. Había el cine Claro, para claro, ver como claro. reflejo, las 7 caras de Eva, o El cine para escapar, el claro, cine por para supuesto, escapar, por supuesto. Las comedias. las prefieren rubias. Ajá, Bueno, sí, ahí sí. tú no estás aprendiendo nada, tú te estás riendo. No, Claro, y leemos tal. dónde Pero están las había rubias? siempre un cine, y hecho en Hollywood, Sí. un cine que estaba dispuesto a explorar un tema, money, etcétera, que tú decías, ok. Bueno, esa Ay, la era dorada. la era dorada, Padrino. pero cada vez
promover una película y el cine tiene tanta competencia que dice, hermano, yo nada más puedo apostarle a algo que me va a dar 500 millones de dólares o pérdida, pero yo no puedo apostar a ver si medio pagamos la película y me quedan 5 millones de dólares. Yo no puedo apostar a eso en este momento, porque además, un presupuesto que se nos está olvidando es el presupuesto de mercadeo, Sí, claro. que es grandísimo. Sí, que es como el mismo de producción. Es el mismo, es una locura. Es una cosa absurda. O sea, Una cosa de verdad, la totalmente producción absurda. son 200 millones y 200 millones de mercado. Sí, Es sí, una cosa sí, absurda. total. Entonces estamos tan ávidos de distracción que no queremos ver nada que nos hable porque sentimos que, yo creo que también sentimos que ya nada nos puede hablar. Es Claro. decir, creo que la gente ha llegado a tal nivel de cinismo, para no decir desesperanza, pero cinismo de detrás de eso hay tal cosa, detrás de eso hay tal cosa. Hemos sido traicionados históricamente desde Vietnam para acá. Sí, sí. O sea, después de la Segunda Guerra Mundial, coño, todo tenía sentido. Viste que está bien, las democracias se unieron, que todo el mundo dice, bueno, y los comunistas también, que por cierto pusieron la mayor cantidad de muertos. Sí, pero las democracias se unieron contra un nazi, que es un malo, que es un asesino, le ganaron, además reconstruyeron Europa, mira que bien todo. Y luego surge, bueno, nueva dicotomía, el comunismo contra las democracias. Esto no está bien, pero los buenos tenían un perfil muy claro. Hay uno en el que podemos ver el arco interesante, que es 007. Sí. El 007 es casi que hasta un bromista mientras lucha contra los malos y el comunismo, que es obvio, así que ahí no hay ningún tipo de matiz. Es obvio que yo estoy haciéndolo bien. Mientras hago esto, soy Roger Moore, me río cuando le meto un magneto al tipo de los dientes y lo Sí, levanto. es cinista también. Al último que dice, me traicionó MI5, Sí. MI6, yo no sé para quién estoy trabajando y quién es bueno y quién es malo en todo esto, que es algo con lo que se relaciona a la gente. O sea, a mí ese Claro. tipo de héroe me gusta desde el punto de vista de la duda constante Es el yo Bond estoy conspiranoico. apostándole a quién es. Sí, Es el Bond conspiranoico. Pero fíjate El Bond que... es- abajo siempre hay una Pero Como que tramoya. mira, dice Q, yo leí Q. Pero Aquí hay una fíjate... tramoya, una Fíjate que lo mismo conchupancia. está sucediendo con la saga de Misión Imposible. Lo mismo le hicieron a Ethan Hunt en Misión Claro. Imposible. Entonces, fíjate como sí, efectivamente hay algo ahí. Bueno, Jason Bourne es una maravilla por eso, la trilogía de Jason Bourne. Porque además Jason Bourne te están planteando Oh y si my todo God. te lo metieron antes de que Ajá. tú siquiera supieras que te lo estaban metiendo. Ajá. Hablando Exactamente. de que te lo están metiendo, ahorita les vamos a meter Patreon. Chinazo, y ustedes ¿viste? ya saben, paguen si no se quedan por fuera. ¿Viste que fue Ajá. chinazo?